Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto que conocemos, la palabra de Dios, es la profecía más segura. Y no fue traída por los hombres, aunque los hombres lo escribieron, dice que fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue como se escribió, por medio de la voluntad de Dios. No fue algo que alguien se inventó, dijo allá un judío hace años, yo voy a escribir algo que a mí se me antoja. No, fue inspirada por Dios. Ahora, verso 1 del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Escuche, esto ha sido desde la antigüedad. Ha habido en el presente y lo habrá en el futuro todavía, mientras Cristo no venga, falsos profetas y falsos maestros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá, está hablando de hacia el futuro todavía. Habrá. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué es una herejía destructora? Simplemente es una fábula, es una mentira, es una falsedad, es algo en contra de la palabra, es la mentira. Claro, la mentira disfrazada de verdad, sacando un texto solitario, un texto fuera de contexto, para que diga lo que no quiere decir en sí el texto, o el capítulo, o el libro que estamos leyendo. ¿Sí? Y eso es lo que se llama una herejía destructora. Por ejemplo, mire, cuando hablamos en la Escritura que Jesús es Dios, usted sabe, hay religiones que dicen, no, Jesús sí es el que murió por los pecadores, pero Jesús no es Dios. Sí conoce usted la religión, ¿verdad? Que dicen así, ¿verdad? Que es el Junior, dice, no es el Todopoderoso, Jesús es el Junior, aparte está el Dios el Padre. Bueno, pero la Biblia dice claramente que Jesús es Dios. Y si nosotros decimos eso, estamos metiendo una herejía destructora. ¿Por qué? Porque estamos hablando en contra de la deidad de Cristo, de que Jesús es Dios, hecho carne aquí en la tierra, hecho un humano. Bueno, pero hay religiones que sí practican esto y predican eso, y eso se llama una herejía destructora. Otro ejemplo, cuando dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿Sí ha oído eso, verdad? De esas religiones que dicen, no, el Espíritu Santo es una fuerza activa. Pero no es así. El Espíritu Santo se puede decir que es como, es Dios también aquí en la tierra. Acuérdense que fue la promesa que Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿cierto? Sí. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el que nos convence de pecado, es el que nos consuela, es el que quien nos guía, es quien nos regenera. Así es que no es ninguna fuerza activa, es Dios. ¿Se entiende? Es la persona de Dios en Espíritu Santo. ¿Se entiende? La semana pasada dije yo, es un personaje, es una persona, es el Espíritu Santo, que no estamos hablando humanamente, pero es Dios. Es Dios en esa forma ahora, atrayendo al pecador para convencerlo. Fue lo que Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él os convencerá de pecado. ¿Se recuerdan? Convencerá al mundo de pecado. Fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Predicó el sermón. ¿Y quién se encargó de hacer culpables a los pecadores? El Espíritu Santo. Estaban compungidos de corazón porque el Espíritu Santo los convenció ahora de que, verdad, ellos estaban en un error, que habían condenado a Jesús, que es el verdadero Mesías. Y ahí ellos reaccionaron. Así es que cuando se habla que es una fuerza activa, eso es una herejía destructora. Muy bien. Por ejemplo, también cuando se habla, por ejemplo, las glosolalias.
que se le atribuyen que estos son de obra del Espíritu Santo y que hablar en lenguas diferentes, que eso es de obra del Espíritu Santo y que es falso, esas son doctrinas o herejías destructoras, porque se lo atribuyen a Dios y al Espíritu Santo y no lo es. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos las Escrituras vimos que eran lenguajes, idiomas, y que hoy en día no están practicando idiomas, sino que hablan glosolalias, o sea, frases que no están dentro de un lenguaje, de un dialecto o de un idioma, se le llama glosolalias, pero se le atribuye al Espíritu Santo y eso es una herejía destructora, con la idea de que son más espirituales, de que el diablo no los escucha cuando están en comunión con Dios. Bueno, la cosa es que ni Dios los escucha porque ni Dios entiende ese lenguaje que están diciendo. Ese es el problema. Y son entonces herejías destructoras. Por otro lado, vimos cuando hablaban de Jesús, cuando hacía los milagros y no le atribuían al Espíritu Santo los milagros a Dios, sino que decían que Jesús hacía milagros por parte de Belzebú, príncipe de los demonios. Fue cuando Jesús dijo que se le perdonaría cualquier falta, cualquier ofensa a quien hablara mal contra el Hijo de Dios, o sea, contra Jesús. Es un carpintero, es el hijo de un carpintero, lo conocemos, no es don nadie. Pero cualquiera que blasfemie, dijo, contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Y eso puede ser no solamente no atribuirle a Dios la obra que hizo de salvación y los milagros, sino, por ejemplo, no creer que la Biblia es la palabra de Dios que ha sido inspirada por el mismo Espíritu Santo. Muy bien. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué significa eso? Mire, la multitud cuando cree a las mentiras, a las disoluciones, porque pues son engañados, son convencidos, y dice que entonces el camino de la verdad será blasfemado. En pocas palabras, será falta de respeto a Dios. Hablarán, como que dicen, contra de Dios. Blasfemado, el contra de Dios. Esa es como una falta de respeto. Poner palabras que Dios no ha dicho en la boca como de Dios, como si fuera Dios quien la dijo. O sea, ese predicador está hablando mal en contra de Dios. Y eso se llama blasfemia. ¿Se recuerdan en Apocalipsis qué es lo que habla acerca de la bestia, la primera bestia y la segunda bestia que tiene nombre de blasfemia o de blasfemo? ¿Se recuerdan? Porque dice que hablará blasfemias. O sea, hasta groserías, pero más que nada en contra de lo que es bíblico en realidad. Y pueden utilizar hasta la Biblia, pero para hablar en contra de lo que quiere decir en realidad la Escritura. La semana pasada lo leímos. ¿Sí? Leímos un poquito ahí de Apocalipsis, pero el punto es ese, que va a hablar blasfemias. Hoy vamos a pasarlo por alto, vamos a seguir en el verso 3. Verso 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Ya ve? Fíjese lo que dice que harán esos falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas, que harán mercadería. Se vende de todo en la iglesia, ¿no? O sea, el punto es hacer negocio. ¿Por qué? Porque tienen avaricia. ¿Cuál es su desvarío? ¿Cuál es su error? ¿Cuál es su maldad que hay en su corazón? La avaricia. Por eso aquí más adelantito nos va a sacar que son con ese mismo mal de Balaam, la avaricia, ¿no? Muy bien, así que por la avaricia, el dinero, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ahí está, ofrenden, que Dios le va a multiplicar. Si usted da, Dios le da. Si usted pacta, Dios lo bendice. Y dé, porque el que da, Dios lo prospera. Dios ama al que da. Dios lo ama y Dios lo bendice. Pero tienes que probar a Dios, dale a Dios, porque Dios es Dios de compromisos, Dios de pactos.
Si tú le das, Dios está comprometido contigo, o sea, con lisonjas, con palabras falsas, palabras fingidas. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Fíjese lo que ya ellos mismos han sembrado para ellos mismos. Su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios está hablando algo como de juicio contra aquellos líderes que se encargan de llenarse los bolsillos a causa de la palabra de Dios, porque son cristianos, entre comillas, son pastores que predican la palabra. ¿Sí? Y les está hablando de juicio. Verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjese lo que está diciendo Dios del juicio que les espera a los falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Y da un ejemplo de que si Dios no perdonó a los ángeles, ¿a cuáles ángeles? Los ángeles que estaban con él viviendo antes de arrojarlos a la tierra. Si no los perdonó, mucho menos al ser humano que tampoco no se quiere arrepentir y que está haciendo ese tipo de mal, ¿no? Verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿cuál mundo antiguo? Allá de Génesis 6, estaba Noé. Sino que aguardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sí? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndoles por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Fíjese lo que nos está diciendo. Si Dios no perdonó, primero a los ángeles, en segundo a los que vivieron en el tiempo de Noé, y en tercero pone hasta de ejemplo que a los de Sodoma y Gomorra los destruyó. ¿Por qué? Porque vivían tan mal en ese mundo de pecado, como para darnos una advertencia a nosotros, dice, dejándolo como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Si nosotros no queremos regenerarnos, no queremos arrepentirnos, no queremos cambiar, Dios tampoco no nos va a perdonar. Ahora, ¿qué vimos en la primera carta de Pedro? En la primera carta de Pedro vimos que Jesús, cuando murió, dice que descendió hasta a lo profundo del Seol, ¿verdad? Para predicar a los espíritus que estaban encarcelados, que estaban presos. ¿Y cuál era la idea de eso, de que Jesús, hermanos, descendió al Seol a predicar a los espíritus que estaban presos? ¿Cuál era la enseñanza que habíamos recibido? Que habíamos aprendido. ¿Qué hizo Jesús después de que murió y estuvo tres días o 3 noches, muerto? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Muy bien. Por un momento, tal vez pensamos que había ido a rescatar a todos aquellos que vivieron sin Cristo, que no conocieron a Jesús, y que Jesús les llevó el Evangelio por primera vez, por ejemplo, los mismos que vivieron en el tiempo de Noé. Y que ahora ya como espíritus encarcelados, por decir así, encarcelados, que no eran libres, que Jesús le llevó la oportunidad de salvarse creyendo en Él. ¿Sí? Pero no es así. Jesús no fue a predicarle a los espíritus, aquellos que estaban encarcelados en el tiempo de Noé, porque aquellos ya quedaron reducidos a condenación, dice aquí la segunda carta. En la primera carta, en el capítulo 3, va a estar donde Jesús, en el verso 19 dice, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
O sea que Jesús, cuando fue a predicar en ese tiempo, lapso de muerte, ¿a quién le fue a predicar? ¿A Noé? ¿A quién rescató? ¿A Noé? ¿Y a sus hijos y a sus nueras? ¿A su esposa? No. Fíjese, volvamos al capítulo 2 y veamos su contexto para entender bien a qué se refiere. En el versículo 5 del capítulo 2, y si no perdonó al mundo antiguo, aquí está la clave. ¿Por qué Dios no perdonó al mundo antiguo? Ya está bajo condenación. ¿Por qué no lo perdonó? La respuesta es porque no se arrepintieron. No es porque Dios no quiso perdonarlos, no los perdonó porque no se arrepintieron. Sí, igual a los ángeles, no se arrepintieron. Pero estamos hablando ahora de la idea de que Jesús fue como al tiempo de Noé, fue como aquellas almas que se condenaron y fue a presentarles el evangelio. No es así. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron su oportunidad. ¿Cuál fue su oportunidad? El mensaje de Dios por 120 años, ¿a través de quién? De un pregonero de justicia. ¿Quién era el pregonero de justicia? Noé. ¿Y cuál era el medio de salvación? El arca. El arca, una lancha gigante, un barco grande. Hoy lo mismo es, el arca es Cristo, ¿no? Para todo aquel que crea y entre, ¿no? Bueno, pero dice ahí, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre todos, o sobre el mundo de los impíos. Fíjese, no había justos, más que Noé y su familia fueron los únicos. Y si condenó por destrucción a Sodoma y las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, eso es para que nosotros tengamos en cuenta el juicio de Dios hoy en día. No quiero enderezarme, no quiero obedecer, no quiero entender. Mira, ya hay ejemplo de lo que Dios ha hecho de juicio. ¿No quieres dejar de pecar? ¿No quieres dejar de adulterar? ¿No quieres dejar de robar? ¿No quieres dejar de esto y lo otro? Mira, ejemplo tenemos de lo que será a los que no se arrepienten. Dios no los perdonó, no porque Dios no quisiera perdonarlos. De hecho, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el problema es que no se quisieron arrepentir, ni los de Sodoma y Gomorra, ni los del tiempo de Noé. No quisieron arrepentirse, ni los ángeles tampoco. Verso 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Fíjate, Dios salvó a Lot y lo llama justo con todos sus errores. ¿Se acuerda? Alguno de los errores era que era un poco ambicioso, digamos así, Lot le gustaba la pradera, quería lo verde, quería lo más fructífero, ¿no? Y le dijo a Abraham, tú vete por allá, por los peñascos, y yo voy a agarrar para acá, para el valle, lo más bonito. Pero aún así, Lot respetaba a Dios. Lot respetaba a Dios. De esa manera dice que Dios lo libró. Y él estaba abrumado, como que tuvo una conversión. Dice el verso 8, este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, o sea, como una entrega a Dios, una conversión a Dios, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Muy bien, verso 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Está hablando de los falsos maestros, falsos profetas, ¿sí? Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de los potestades superiores, ¿sí? Mire, este tipo de líderes, hermanos, le tienen tanta falta de respeto a Dios que cuando oran a Dios, dicen yo decreto, como que Dios es el que tiene que obedecerle a las palabritas de ellos. Y ya conocemos el dicho ese, y no recibimos un no por respuesta. Entonces, ese tipo de soberbia está hablando aquí, dice atrevidos y contumaces,
que no temen decir mal de las potestades superiores, o sea, hablar en contra del mismo Dios que es superior a ellos, ¿no? Todos, o de los ángeles. Pero hay gente loca que dice, no, los ángeles me sirven, los ángeles me buscan mis alhajas, los ángeles me cocinan, los ángeles me planchan. Nomás yo les ordeno y ahí andan, dice. No sé si tus ángeles no los tienes ocupados, dice, pero los debería tener ocupados, dice. Mis ángeles no descansan, dice. Se burlan de las potestades superiores. Mientras que ustedes se acuerdan cuando el arcángel Miguel, contendía por el cuerpo de Moisés con Satanás, ¿se recuerdan? Y tenían pleito. ¿Y qué le dijo el arcángel Miguel? Le dijo, ¿te maldigo, Satanás? No, le dijo, el Señor te reprenda. Fíjese lo que es reverencia, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad? Muy bien, verso 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Wow, mire cómo habla el apóstol Pedro a ese tipo de personas. Y ahorita va a ver el ejemplo que le va a poner. Va a poner a Balaam como ese tipo de personas que utilizan ese lenguaje para hablar de que tienen poder y autoridad y que hacen esto y reprenden los huracanes, reprenden el coronavirus, reprenden todo lo que quieren reprender. Reprenden la pobreza, reprenden las enfermedades. Y Dios solamente está a su servicio, ¿no? Dice, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Wow, miren lo que ellos mismos están fincando. Nacidos para presa de destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. No, aparte de que están torcidos, todavía se sienten los supermanes, creen que están en lo correcto. Se ponen a platicar contigo y quieren que los elogie, que los alaben, mientras ellos se siguen recreando, hablando de lo que están haciendo mal. Verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio espiritual. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Fíjense cómo las seducen a las personas, las engañan. Pero la gente es culpable del engaño. Nosotros somos culpables de que se nos engañe. ¿Por qué? Porque no escudriñamos. Porque no leemos, nos creemos todo lo que nos diga un hombre, un líder, una persona que está guiando el rebaño. Nos lo creemos todo sin nosotros poner de nuestra parte el estudiar, el escudriñar, el investigar. Pero le decía hace ratito que los hermanos de Berea eran más nobles, menos orgullosos, porque los demás no se tomaban la delicadeza de escudriñar, mientras que ellos sí. Ellos estaban interesados en conocer la verdad. No se dejaban, como quien dice, que vino Pablo y que no, vamos a leer mejor, vamos a buscar mejor. Y eso debe ser en cada creyente, la responsabilidad de madurar, de crecer, de investigar, de saber, de aprender. Esto es para cada hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, como evidencia va a tener ese crecimiento, esa madurez, esa entrega, esa dedicación de conocer a Dios, de escudriñar la palabra de Dios para conocer lo que es verdadero. Pero si usted no es hijo de Dios, se conforma con lo que diga el pastor, que dice así, yo le creo todo lo que él diga, pero yo no tengo por qué investigar. Para eso lo puso Dios a él y ya. No, eso no es así, hermanos. Muy bien, verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Mire cómo compara al apóstol Pedro a los apóstoles, profetas de hoy en día que son falsos. Dice que dejaron el camino recto. Claro, porque ¿qué es lo que querían? Dinero, beneficios, bienestar. ¿Sí? Y dice que siguieron el camino de ¿quién?
de Balaam, hijo de Peor. ¿Quién era Balaam, hermanos, en las Escrituras? Era un profeta de la antigüedad, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan de cuando Israel iba a pasar los terrenos para llegar a la tierra prometida? Y de repente iba pasando por, ¿dónde eran los amalecitas o qué rey era que no lo quería dejar pasar y mandó a buscar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel? ¿Se recuerdan? Bueno, ya se recordaron. ¿Qué le dijo el Señor a Balaam? El Señor le habló a Balaam y le dijo, no vayas. No vayas. Entonces Balaam, ok, habló Dios conmigo, no voy a ir. Pero el otro día llegan los enviados del rey, llegan con vestidos, llegan con alhajas, llegan con presentes. Y le dicen, mira, dice, el rey te manda a llamar. Y dice, esto es solamente una parte, el premio grande lo tienes allá. Vamos, dice, para que maldigas al pueblo de Israel. Y dijo, no, porque el Señor me ha dicho que no vaya. Y dice, pero bueno, dice, está bien, le voy a preguntar de nuevo, a ver si cambia de opinión. Escucha el significado de Balaam. ¿Cuál es parte del significado de Balaam? El significado de Balaam es que hago al final lo que yo quiero y no lo que Dios quiera. Porque Dios ya le había dicho, no vas a ir. ¿Y cuántas veces a nosotros Dios nos ha dicho, no vuelvas a pecar más, no hagas eso más? Y nosotros ahí estamos como Balaam o como un niño chiquito. Ay, por favor, di que sí, Señor. Por favor, concédemelo, Señor. Es lo que yo más quiero. Te lo ruego, Señor, concédemelo. ¿Y acaso usted cree que usted va a cambiar de opinión porque su hijo venga y le esté insistiendo cuando usted está diciendo un rotundo no? ¿Verdad que no? No cambia usted. Pero fue lo que hizo Balaam. Va y le insiste a Dios, dice, puedo ir, pero Dios sabía por qué quería ir, por la ambición, por la avaricia. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Anda, anda. Pero se lo está diciendo como en una forma de sarcasmo. Como que Dios utiliza el sarcasmo para hablar también. Y le dice, anda, anda, anda. Anda, pero como quien dice, anda, vete a pecar. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Embarrarte en el lodo? Embárrate todo lo que quieras. Púdrete todo lo que quieras en el pecado. Eso sí, nos vemos las caras en el día del juicio. Allá nos vemos en el día del juicio. Anda, anda. Es como cuando su hijo no le hizo caso a su consejo, a su reprensión, y usted le dice, está bien, vete, eso sí, olvídate de mi apoyo, olvídate de que tú cuentes conmigo. Entonces el Señor como que utiliza el sarcasmo y le contestó a Balaam, anda, pero el Señor ya le había dicho no. Entonces parte de la doctrina de Balaam o el símbolo de Balaam no solamente es la avaricia, la mercadería, el vender, sacar dinero del pueblo. De hecho, Balaam fue el que insistió al pueblo a pecar para que destruyera al pueblo de Israel. ¿Cómo? Con las mujeres de las naciones que no tenían que contaminarse. Y él les instó a pecar. Le dijo, le diré la clave, cómo pueden derribarlo, cómo pueden destruirlo. Su debilidad es con las mujeres. ¿Se recuerdan de ese punto que les dijo Balaam? Y si ustedes se recuerdan en Apocalipsis, en la iglesia de Pérgamo, el Señor le demanda a la iglesia, le dice, tengo cosas contra ti que tienes la doctrina de Balaam. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Que obliga a mis siervos a pecar. Pero que hacen lo que quieren también porque Dios dice no. Y ahí está Balaam insistiendo, sí, Señor, yo lo quiero, yo lo deseo y si lo anhelo se me cumple. Y Dios dice, no. Entonces, ¿cuántas personas, hermanos, no se conforman con un no que Dios diga, sino que están como cuchillo de palo? No, yo lo quiero, Señor, yo lo quiero. Y Dios tiene que utilizar como ese sarcasmo, decir, anda, como lo dice en el libro de Romanos. En el libro de Romanos dice la Escritura que los hombres no le quisieron dar gloria a Dios, no quisieron reconocerle, que Dios les manifestó su poder, su gracia, su realidad, que Dios existe por medio de la creación. Dios se lo manifestó. Pero ellos, queriendo ignorar a Dios
y no queriendo darle gloria, le dieron antes gloria a las criaturas antes que al Creador. Y empezaron a deshonrar, dice, sus cuerpos entre sí, pues se entregaron en sus lascivias, en sus locuras, dejando el uso natural entre el hombre y la mujer y entrando en una disolución de hombre con hombre. Por lo cual Dios también, dice, los entregó o les dio un espíritu de mentira, de engaño, para que no creyesen a la verdad y se metiesen de lleno a esa vida pecaminosa. Ahora, usted puede decir, oh, fue Dios que le dio ese espíritu, se los metió a ellos. No, es un tipo de sarcasmo lo que está diciendo. Bueno, ¿ustedes quieren embarrarse? Vaya, échese su cervecita, échese su 12, échese su adulterio de vez en cuando, écheselo. Vaya, eso es lo que usted ama, es lo que usted quiere, dele. Yo ya le hablé, yo ya le advertí, ya le he dicho cuántas veces no, pero usted es lo que quiere, váyase. Nadie lo detiene. Váyase. Eso sí, nos vemos en el día del juicio. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Esa es parte de la doctrina de Balaam o la idea de Balaam. Mercadería, ambición al dinero, el que hago lo que yo quiero, al final no es lo que Dios me dijo. Y Pedro lo compara con animales irracionales, dice el verso 12. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios, después de que le dijo, anda, ¿qué hizo? Le mandó un ángel con una espada desenvainada para matarlo. No para matar la burra, era para matar a Balaam por desobediente. Y este hombre que tenía comunión con Dios no miraba al ángel, mientras que una burra, un asna de carga, estaba viendo al ángel, ¿no? Y la burra, con el temor, la reverencia, el miedo, se hacía a los lados. Y este hombre le pegaba y le pegaba para llegar a su objetivo donde él quería ir. Hasta que la burra le habló y le dijo, ¿pero por qué me haces esto? ¿Cuántas veces yo te he desobedecido? ¿Cuántas veces? Y el hombre renegado, ¿por qué? ¿Por qué me faltas al respeto? O sea, estoy hablando con el animal. No se daba cuenta que estaba hablando con un animal. Por eso Pedro dice, estos son animales irracionales. ¿Sí? O sea, que no tienen raciocinio. Imagínense, hay cuenta que estaba un burro más grande arriba del asno, ¿no? Sin entendimiento. Muy bien, verso 16 dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Mire, hermanos, muchas veces cuando Dios nos dice un no, Dios nos tiene que reprender a veces así con cosas que nos pasan, porque somos cabezudos. Dios nos dijo no y nosotros estamos testarudos, así como Balaam. En verso 16, verso 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, o sea, muerte eterna. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, los embrujan, los hechizan, les enseñan cosas falsas, pero los envuelven. Tienen esas formas de seducir, los envuelven. Pero como dije hace un momento, también nosotros somos culpables de que se nos engañen, porque no tenemos la ambición de la búsqueda de Dios. No, nos dejamos que otros nos digan lo que es y ya. Ahí yo creo todo. Verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ve que en la iglesia dice, hermano, recibe la libertad. Te reprendemos ahorita ese espíritu y quedas libre, libre. Y ellos mismos son esclavos del pecado. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, verso 20, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús el Cristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca
lavada a revolcarse en el cielo. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Cómo identificar entonces un falso apóstol, un falso maestro, un falso profeta? ¿Cómo? Anote ahí. ¿Qué dice la Escritura? Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Ahora le voy a dar una clave más. Acuérdense que le hablaba yo de estudiar, que hay que estudiar para conocer la verdad y no creerse de lo que digan los demás. Bueno, en la teología, ¿qué es teología, hermanos? ¿Alguien sabe qué es teología? Sí, ¿verdad? Estudio de Dios. Diga conmigo, estudio de Dios. Teología, el estudio de Dios. La investigación de Dios. El conocer a Dios, como quiera decirlo. Pero la teología es el conocer a Dios, el estudiar a Dios, el saber de Dios. ¿Ok? Usted va a leer la Biblia para tener una teología de Dios, el saber, el conocer a Dios. Ok, en la teología del estudio de Dios hay una palabra que se llama exégesis. Escriba el exégesis. ¿Qué es la exégesis? Exégesis es sacar la esencia del verso que estés leyendo, la esencia de lo que el mensaje te quiere decir, lo que estás leyendo de la Biblia. Cualquier parte de la Biblia, tú haces un exégesis. ¿Qué es un exégesis? Es sacar la esencia de lo que en realidad quiere decir ese verso, ese capítulo o ese libro. ¿Y eso cómo se hace? Contextualmente. La misma Biblia se explica a sí misma por medio del contexto. También hay otra palabra que se llama eisegesis. Perdón, eisegesis. Es casi parecida. Una es exégesis y la otra es eisegesis. Eisegesis. ¿Qué es una eisegesis? Eisegesis es tomar un texto fuera de contexto y yo digo que el texto dice lo que yo quiera que diga. O yo voy a hacer que el texto diga lo que yo quiero. Esa es una eisegesis. ¿Sí? Sí, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de una eisegesis. Rápidamente una eisegesis. Una eisegesis. Si no recibes el Espíritu Santo hablando en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Eso es una eisegesis. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar un texto, y utilizan los textos de la Biblia. Voy a utilizar un texto fuera de contexto. Un texto solitario. Solamente agarro uno. Como en Malaquías. Malaquías 3:10, traigan los diezmos y las ofrendas. ¿Y el contexto para quién era? Era para los sacerdotes que estaban robando, ¿se recuerdan? Era para corregir a los sacerdotes. ¿Se recuerdan el estudio también de Nahum y el de Joel? Bueno, era que Dios estaba reprendiendo a los sacerdotes. Igual en el libro de Malaquías, Dios está reprendiendo a los sacerdotes. En contexto ese de Malaquías es para el contexto de los sacerdotes, no es para el pueblo, para el diezmo a reprender al pueblo. Entonces, ¿qué pasa? El pastor lo utiliza para decir que si no diezmas eres ladrón. Pero tú no eres un sacerdote. Era para el pueblo de Israel y era para el sacerdote. O sea, era para aquella nación, en primera, en contexto, y en segunda era específicamente para el sacerdote. ¿Ok? Bueno, igual, si yo digo que si no hablas en lenguas para evidencia que recibiste el Espíritu Santo, yo estoy haciendo una eisegesis. Voy a agarrar un texto, solamente un texto solitario. No voy a leer el contexto, porque si leo el contexto me va a decir otra cosa. Entonces yo agarro un texto y digo que tú tienes que hablar en lenguas como señal de recibir el Espíritu Santo. Y así se hacen las eisegesis. Si yo quiero hablar de prosperidad, si yo quiero hablar de que hay que danzar, que hay que correr, etc., yo agarro un texto sin contexto y voy a hacer una eisegesis. ¿Entiende? Ahora les muestro una exégesis. Una exégesis se va a apoyar siempre de su contexto, ya sea antes o después del texto que estás leyendo o incluso con otros libros, mismos libros de la Biblia. Por ejemplo, hoy la segunda carta nos dijo
que los que estuvieron en el tiempo de Noé, todos quedaron bajo condenación, bajo maldición, condenación, muerte eterna. Y que Cristo no fue a sacar ninguno de ellos cuando estuvo muerto. No, porque para eso está diciendo, ya Dios estuvo allá predicándoles, ya estuvo en forma de ¿quién? ¿En qué persona? En Noé, que fue un pregonero de justicia, allá les predicó de esa forma. ¿Pero por qué no los perdonó? Porque no quisieron arrepentirse. Y en la primera carta dice que Jesús ciertamente fue y les predicó, pero está diciendo en forma de quién fue a predicarle. De Noé. No que Jesús estuvo allá directamente ni lo sacó tampoco. Pero si tomamos nomás un texto fuera de contexto, no nos van a combinar. Tenemos que unir los dos y eso se llama exégesis. Muy bien. Entonces, ya vimos cómo detectar, cuando usted oiga de aquí en adelante un predicador, a cualquier otro predicador, vea, escuche sus palabras y vea si sus palabras tienen sentido con un exégesis de contexto. Con la misma Biblia, la Biblia se interpreta ella misma. No necesita nada para interpretarse, se interpreta ella misma. ¿Ok? Entonces, y también puede ver cuando alguien haga una eisegesis, que está tomando un texto sin su contexto. Ni lo quieren leer. Por ejemplo, cuando hablábamos de Hechos 2, capítulo 2, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y vino la evidencia de hablar en lenguas. En donde cortan su lectura, donde empieza luego a hablar los lenguajes. Ahí lo cortan en la lectura porque si lo sigues leyendo te das cuenta que están los lenguajes ahí. Entonces cortan la lectura ahí exactamente para quedarse con eso, hablar en lenguas. Y de ahí ya no le siguen leyendo. Esa es su doctrina y así cada religión le corta un pedazo al tema para hacer una eisegesis. Y es ahí donde están haciendo mal, irrespetuosos contra Dios. ¿Por qué? Porque traen herejías destructoras y son blasfemias lo que hacen contra Dios. Blasfemias. Blasfemias es falta de respeto. Sencillamente blasfemia es falta de respeto a Dios. Muy bien, pues quedamos hasta ahí.